¿Listas? ¿Quién sí trajo sus Biblias? Muy bien. ¿Quién sí es cristiano? No, no es cierto. Si no traen sus Biblias, acérquense con alguien, como dice el pastor Jesse, que sí sea cristiano. No, no es cierto. Pero preferentemente que todos podamos tener la oportunidad de leer, tener la oportunidad de meditar lo que vamos a leer y a meditar acerca de las Escrituras en esta noche. Como les estaba comentando hace un ratito, seguimos con nuestra serie que se titula En las aguas. Y el mensaje del día de hoy se llama La gran duda. ¿Ok? Entonces acompáñenme a leer, por favor, el versículo base de nuestro mensaje de hoy, que está en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 27 y 28. Les voy a dar 5 segundos para que lo busquen. Mateo, capítulo 14, versos 27 y 28. ¿Ok? Vamos a leerlo. Me acompañan con su vista, por favor, subrayenlo, enmárquenlo y subrayen todos los versículos antes y después, porque recuerden que es la serie que estamos estudiando, ¿ok? Dice de la siguiente manera: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Verso 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ok? Muy bien, aquí estamos. Ya leímos algunos versículos del contexto en la semana pasada, y aquí sucede algo importante. Hubo uno de los discípulos que se encontraban en esa barca que en ese momento estaba dudando que era su Señor el que venía y el que se dirigía hacia la barca, que era el mismo Jesús que ya los estaba alcanzando, aunque ellos habían partido antes, ya estaba llegando a donde ellos estaban. Ahora quiero preguntarles a todos y a cada uno de ustedes: ¿cuántas veces nosotros nos enfrentamos con dudas o con la duda en nuestra vida? Creo que muchas, ¿no? Cada uno de nosotros, sea cual sea la etapa que nos encontremos, tiene que llegar alguna duda alguna vez. Tiene que llegar algún momento que nos haga tambalear. Sin duda alguna que son demasiadas y día a día. Entonces, en nuestro caminar como hijos de Dios, como personas a lo mejor también que no han conocido al Señor, hay de dudas a dudas. Algunas pueden ser tan sencillas como, por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner para ir a la iglesia? ¿No? Hay algunos que eso ni siquiera lo dudan, agarran lo primero que se les atraviese, vámonos, ¿no? O puede ir avanzando, puede ir escalando a dudas de mayor importancia, como por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿No? Y empiezan las dudas, empiezan los análisis, empiezan los estudios, y así van subiendo de grado, como por ejemplo, ¿con quién me casaré? Que es la segunda decisión más importante de nuestra vida, ¿no? Si yo les soy honesto, yo a veces le digo: Señor, ya habrá nacido con la que yo me voy a casar. Con esto que ahora ya no se sabe de las edades, no es cierto. Yo le digo: Señor, ¿ya la conocí? ¿O me falta conocerla? Y la verdad es que el Señor no me ha contestado todavía. No es cierto. Pero son dudas que van escalando de nivel hasta la gran duda de todos, la que nos encontramos alguna vez frente a frente, y es si yo voy a decidir un día entregarle mi vida a Cristo. Si yo quiero seguir este caminar, aunque muchas veces, no sé, yo lo puedo etiquetar como la mayor de las dudas, porque es una decisión que va a transformar nuestra vida. Va a haber totalmente un antes y va a haber totalmente un después. Entonces, así las dudas nos van acompañando a lo largo de nuestra vida, algunas en menor escala, algunas en mayor escala. Sin embargo, cuando nosotros, una vez que tuvimos a lo mejor de frente en algún momento de nuestra vida la grande duda de seguir o no a Dios, y que ya hemos decidido seguirlo, no quiere decir, o este momento no se convierte como un santo remedio, como una pomada que todo lo cura, que a partir de ya todo va a ser hermoso, que a partir de ya no voy a tener dudas, que a partir de ya voy a tener una fe, una convicción que no me mueva, que no me derribe, que a partir de este momento ya mi vida va a ser perfecta y todo va a caminar con un rumbo fijo, con una dirección fija, y va a caminar de la mejor manera. La verdad es que no. Cuando venimos a los pies de Jesús, empiezan y llegan muchas dudas a nuestra vida.
sobre cosas que debemos hacer o no hacer, en fin. Pero a través de las dudas nuestra vida se va transformando, vamos tomando decisiones que nos van favoreciendo, vamos tomando decisiones a veces equivocadas, a veces que no están acertadas del todo, pero la duda es parte de nuestra vida. Quiero que entendamos esto, y el dudar no está mal, ¿ok? El que nosotros seamos hijos de Dios y que en algunas ocasiones la duda, la inseguridad llegue a nuestra vida no está mal. Sin embargo, no podemos nosotros vivir con una vida constantemente llena de dudas. Hoy vamos a estudiar la historia que resume, o más bien que abarca estos dos versículos, de uno de los discípulos del Señor Jesús que dudó en si era su Señor. Y vamos a tratar de aterrizar este momento a cada una de nuestras vidas. Ok, los que están anotando, primer punto, el origen de la duda. Ok, primer punto del día de hoy, el origen de la duda. La duda se origina en momentos que turban nuestra vida, que desestabilizan nuestra vida, que nos mueven el terreno donde estamos parados. La duda no llega nunca de una forma buena, no, llega de una forma, de un momento que nos desequilibra, que no esperábamos, ¿ok? Mateo 14:26, un versículo antes de los que leímos, dice lo siguiente: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Se qué? Se turbaron. Nuevamente. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora, ¿qué elementos podemos identificar en este versículo antes que da la pauta para los que acabamos de leer? Primero, la duda nos va a sorprender cuando no conocemos a Jesús, ¿ok? Cuando nosotros somos personas que ya hemos conocido a Jesús, aunque lleguen momentos inesperados, nos vamos a mantener un poquito firme, no nos va a mover como si no conociéramos a Jesús. Ahora, los discípulos en este momento de su vida, en esta etapa del ministerio de Jesús, ya conocían y habían visto los milagros de Jesús. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya conocían a Jesús ellos, y tal parece como si no lo hicieran. Se dan cuenta cómo en estos versículos, en estas líneas que acabamos de leer, la palabra de Dios nos dice: y uno de los discípulos dijo, un fantasma, perdón, me perdí en mi bosquejo, un fantasma. ¿Y era un fantasma? No, era Jesús, era su Señor el que estaba ahí. Ahora, en este momento, ellos, conociendo a Jesús Todopoderoso, yo creo que al decir Jesús, ¿saben qué? Allá los alcanzo. Cuando ellos estaban partiendo, hubiesen caminado con fe de tal forma que dijeran: mira, allá quien viene, creo es la Llorona. No, es Jesús, es Jesús. Pero se dieron cuenta que nadie se levantó y dijo, que alguien dijo: es un fantasma, y que nadie se levantó y dijo: no es un fantasma, es Jesús. Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque posiblemente no estaban tan acostumbrados, o posiblemente no querían reconocer el poder de Dios, el poder de Jesús tan evidente, tan palpable en esa época de su vida. Y nosotros podemos hacerlo. Ahora, el conocer a Jesús reduce la posibilidad de que la duda empiece a formarse en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces su palabra, sabes que si viene una situación pesada, si viene una situación complicada a tu vida, tienes promesas de Dios para caminar hacia adelante, para no desfallecer, para no detenerte, para que la duda no te amargue la vida, no te estrese la vida, no te derrumbe. Tenemos este libro que está lleno de promesas, que está lleno de la palabra de Dios, que está lleno de sabiduría, para que la duda no nos sorprenda y no nos dañe como los hijos de Dios que somos. Ahora, siguiente punto, 1.2. La duda
nos hace distorsionar la verdad de las cosas. Escucha bien clarito esto. La duda nos hace distorsionar la verdad de las cosas. Ellos exclamaron: ¡un fantasma! Por supuesto que no era un fantasma, pero la duda ya empezaba a tomar fuerza en los discípulos. Decía hace unos momentos, cuando alguien dijo: es un fantasma, nadie se levantó y dijo: no es un fantasma, es Jesús. Cuando alguien dijo un fantasma, todos los demás se quedaron con la finta de que era un fantasma, y la duda empezó a colocarse en la vida de los discípulos en ese momento. Nadie, absolutamente nadie de los, al menos no que lo diga la palabra de Dios, dijo: no es un fantasma, es Jesús. Entonces la duda empezó a distorsionar la mente de todos los que estaban ahí. Yo me imagino a alguno que diría: sí, será un fantasma. No será un fantasma. ¿Qué será? No, a lo mejor es un reflejo de la luz. ¿Qué será? Pero nadie, absolutamente nadie se levantó a reconocer a su Señor. La duda empezaba a distorsionar y alterar la verdad de lo que estaba sucediendo ahí. ¿Ok? Cuando la duda empieza a crecer, el miedo nos puede invadir. ¿Ok? Empieza como duda, pero la duda se convierte en miedo. Y cuando ya va hacia allá el asunto, aguas. Este mismo versículo que leímos dice: y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. Esto nos puede pasar a todo el mundo, obviamente, pero es por eso que debemos de tener mucho cuidado con el manejo de la duda, ya que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a ella. No hay nada de malo en dudar, pero el meollo del asunto, o lo que es clave en el asunto, es cómo nosotros vamos a controlar esa duda. Vamos a dejar que empiece a distorsionar la verdad de las cosas. Vamos a sobrepensar de manera que creemos que no hay salida, o vamos a creer que es Jesús el que está viniendo, o vamos a creer que es Jesús el que nos da fortaleza a través de las promesas que encontramos en su palabra. ¿Ok? Punto número 2. ¿Cuánto tiempo tengo, por cierto? No sé. Muy bien, pero vamos al punto número 2. La duda empieza a tomar lugar en tu vida, ¿no? Mateo 14:27. Vamos a leer solamente la primera parte de este versículo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo. Hasta ahí le vamos a dejar en este momento. ¿Ok? ¿Quién estaba hablando? Ok. ¿Su voz era nueva para ellos? Sin embargo, la duda había invadido tanto sus corazones que dudaban, y más bien no dudaron, no creyeron que fuera su Señor en ese momento. Cuando la duda ya se ha convertido en miedo, la duda va a estar aquí y Jesús va a estar como esa luz. No nos va a dejar ver porque ya ha distorsionado la verdad de las cosas. ¿Ok? Jesús les estaba hablando. Muchas veces en nuestros momentos de muchas dudas nosotros recordamos porciones. Por eso es tan importante que nosotros día a día pongamos en práctica la lectura de la palabra de Dios, porque cuando tenemos momentos complicados realmente en nuestra vida, la palabra de Dios nos trae consuelo. Es como un ungüento para nuestra alma, y físicamente podamos estar destrozados, pero si nuestra alma, nuestro espíritu está fortalecido, vamos a ser personas fortalecidas. ¿Ok? Ahora, aquí estamos viendo que Jesús les estaba hablando: no teman, soy yo, ¿no? Y ellos, incluso cuando Jesús ya había hablado, no le conocieron. Te pregunto a ti: ¿conoces la voz de tu Señor? ¿Sabes que en tus tiempos durante el día, cuando tú estás meditando en algo, sabes diferenciar si quien te está hablando a tus oídos, si quien te está incentivando o llevando a hacer algo es tu Señor o es el enemigo? ¿Sabes diferenciar las voces? Y te lo digo porque la palabra de Dios también dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. No crean que el enemigo se va a presentar a nuestras vidas con cola y cuernos. Se va a presentar de la manera más atractiva para ti posible.
Por eso es tan importante que en los momentos que conozcamos a nuestro Señor de manera tan profunda, para que en los momentos de dudas, en los momentos de complicación en nuestra vida, nosotros podamos reconocer la voz de nuestro Señor, que nos habla a través de su bendita palabra. Cuando dijo el pastor César en una de sus predicaciones: hermano, yo quiero que Dios me hable. Aquí está la Biblia. Hermano, pero quiero escuchar su voz. Léela en voz alta. Tenemos al alcance la bendita palabra del Señor. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, las personas no tendrían este maravilloso compendio de 66 libros donde se encuentra toda la historia, el plan de Dios para con la humanidad, y la esperanza y las promesas y la bendición que Él tiene para sus hijos. Aunque nos recuerda que sí van a venir momentos duros, aunque nos recuerda que sí van a venir momentos de aflicción, pero que en Él tenemos esperanza. Solamente tenemos que aprender a conocer su voz y a seguirlo. Y ahorita les voy a mencionar un versículo que habla acerca de eso. Mateo 14:28 dice lo siguiente: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Otra vez, ¿quién estaba hablando? ¿Ellos conocían su voz? Pero la duda ya estaba presente y se había convertido en miedo, que cuando habló su Señor no lo pudieron reconocer. Y le dijo: Jesús, para saber que si eres tú, yo quiero caminar así en el agua como tú también vienes caminando. ¿Y cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, el Señor nos redarguye a través de su Espíritu Santo que habita en nosotros con algo en nuestra vida y no queremos hacer caso y estamos como Pedro? Señor, si eres tú, que se caiga esa cubeta que está ahí. Y se cae la cubeta. Aléjate, Satanás, le dije al Señor. Muchas veces, esto es solamente un ejemplo muy burdo, pero muchas veces no podemos reconocer la voz de nuestro Señor porque la duda nos ha invadido y no conocemos la voz de nuestro Señor. Jóvenes, estamos en un tiempo, en una etapa de la historia de la vida donde tú, yo, él, nosotros, ustedes y ellos tenemos que estar tan llenos de Dios para que aprendamos a reconocer su voz en cada situación, para que la duda no venga a desestabilizar nuestra vida, porque el enemigo eso es lo que quiere hacer día a día, y quiere meternos en miedo, y quiere destruirnos, y quiere hacernos daño. ¿Sabes? Muchas veces como hijos de Dios, como cristianos decimos: oye, ¿por qué yo que soy cristiano atravieso por tantos procesos y me va tan mal y no salgo de una y estoy entrando ya en otra como Job? ¿Sabes por qué? Porque el Señor está purificando su obra en tu vida. Porque el Señor está trabajando a ti para hacer de ti una obra maestra. Y en muchas ocasiones, posiblemente, y voy a mencionarlo brevemente, ¿recuerdan cuando Dios presumió a uno de sus hijos en la Biblia? ¿Quién es? Cuando Dios habló bien de uno de sus hijos en la Biblia, Job. Para los cristianos que sí contestaron, al final vamos a darles un check. No, no es cierto. Job. Hubo un momento, capítulo 1 narra cómo el Señor dice: hey, le dice al enemigo, ¿no? ¿Ya viste? ¿Ya consideraste a mi hijo Job? Que él se porta bien y hace esto y no hay otro en la tierra como él. Ahora te voy a decir algo, un paréntesis en esta historia. Job era un hombre que no solamente hacía el bien, sino que ofrecía sacrificios al Señor por si sus hijos habían pecado. Y todos podemos decir: no manches, yo quisiera tener el nivel de Job. Pero aún Job, al final de los capítulos de su libro, narra como él decía: Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, muchas veces el Señor va a permitir que sus hijos atravesemos procesos, porque Él va a trabajar en nuestra vida hasta que sea perfeccionada esa obra que Él ya ha comenzado. Y muchas veces el enemigo va a querer distorsionar, va a querer hacer estorbo, va a querer engañarte, va a querer poner carnada en un anzuelo para que tú vayas y la muerdas. Y a lo mejor tú vas y la muerdes, pero si tú te mantienes firme y fiel en el Señor y reconoces que mordiste a lo mejor ese anzuelo o lo pudiste esquivar, pero si tú tienes esa convicción de servir al Señor, al
al final de las pruebas, al final de los procesos, vas a poder decir como Job: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque la obra del Señor en nuestra vida no es así. Nadie, por más años que tenga en el Evangelio, está completamente la obra de Dios en su vida terminada. Nadie. Ni la persona ni la persona con más años en el cristianismo, ni la persona que tiene a lo mejor un nivel de conocimiento muy profundo acerca de las Escrituras, ha terminado la obra de Dios en su vida. Así que si la duda un día toca nuestra puerta, hay que saber, buscar, reconocer la voz de nuestro Señor para evitar que esa duda se convierta en miedo, y empecemos a dudar de la voz de nuestro Señor hablándonos a través y en medio de las situaciones que estamos sucediendo. Nosotros estamos en una edad de tantas dudas, de tantos momentos que pueden turbar nuestra vida, que necesitamos estar tan llenos de la palabra de Dios para aprender a escucharlo así en situaciones adversas. Juan 10, versículos 27 y 28 dicen lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú formas parte del Señor, ¿quién te va a arrebatar de la mano de Él? Nadie. La palabra de Dios dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas veces las personas dudan: ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy viviendo mi vida cristiana como lo debería estar viviendo? Y vienen las dudas, y lejos a lo mejor de trabajar para perfeccionar su vida cristiana, lo que hacen es apartarse. Jóvenes, no hay peor decisión que apartarnos del camino del Señor cuando las dudas han llegado a nuestras vidas. Cuando las dudas llegan, cuando los momentos difíciles llegan, es cuando más debemos abrazarnos del Señor. Es cuando más debemos creer en sus promesas, que Él dice que Él está trabajando y perfeccionando su obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Su palabra es guía, su palabra es paz, su palabra es sabiduría, y es el único libro de todos los millones que existen en el mundo que es un libro de vida. Es el único libro que da vida a todo aquel que se llena de él, que lo estudia, que lo conoce, que se sumerge en sus páginas, que se sumerge en sus palabras. ¿Sabes? Yo siempre lo he pensado de esta forma. ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Y qué creen? También es el libro menos leído en todo el mundo. Porque todos los libros, absolutamente todos, te preparan para enfrentarte a la vida, para enfrentarte a situaciones. Pero este es el único libro que te enfrenta a ti, que te penetra a ti, que te llega hasta lo más profundo de tu ser a ti. Es un libro que da vida a huesos secos. Es un libro que trae vida cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jóvenes, estamos en la mejor etapa de nuestra vida para vivir caminando de la mano del Señor. Hace un momento les decía que estamos en una etapa llena de muchas dudas, de muchos retos, de creer o que si estamos haciendo las cosas bien o no, de voltear al lado y ver que unos han avanzado más, otros han avanzado menos, y las dudas invaden y creemos que el Señor solamente bendice a algunos, pero la verdad es que no. Yo tengo el mismo Dios que Emma tiene el mismo Dios que cada uno de los que están aquí. Y lo que el Señor puede hacer con Emma lo puede hacer conmigo. Lo que el Señor hace conmigo lo puede hacer con Rafa. Lo que el Señor hace con Rafa puede hacerlo con todos y cada uno de los que estamos aquí. La diferencia es
tú caminar con Él. La decisión que tú tomaste de andar en su consejo, en su sabiduría, o de andar en tus consejos y en tu sabiduría. ¿Ok? Punto número 3. El paciente y amoroso Jesús disipa tus dudas. ¿Ok? Punto número 1, ¿cuál era? El origen de la duda. Punto número 2, la duda toma lugar en nuestra vida. El de la duda nos hace distorsionar las cosas, está en el punto número 1. Y el punto número 3, para aquellos que están anotando: el paciente y amoroso Jesús disipa tus dudas. Ahora, algo maravilloso y precioso que pasó aquí es que Jesús, cuando no le conocieron, no fue como que estos vatos, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ellos y no conocen mi voz? ¿Podía hacerlo Jesús? Muchos de nosotros lo hemos hecho cuando estamos a lo mejor contándole algo a alguien y de repente dice: ¿y cómo me dijiste eso? Y tú: ay, yo te lo había dicho. ¿Sabes? Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se enfocó en el no reconocimiento a Él, sino que se enfocó en disipar la duda de sus hijos. Y es lo que sucede con cada uno de nosotros cuando acudimos a Él en nuestros momentos de fragilidad, debilidad y duda. Jesús no se burló de ellos, no les dijo: estampa al perro. No les reprochó, no se regresó y dijo: ay, ya ni mejor me subo al barco, mejor voy y me regreso y busco otros discípulos. Jesús no hizo eso. ¿Sabes? El Señor Jesús conoce nuestra vulnerabilidad humana y se muestra paciente y amoroso para con sus hijos. Y amoroso con sus hijos en medio de la duda que ha invadido nuestra vida. Te lo voy a decir otra vez: el Señor conoce nuestra vulnerabilidad humana y se muestra paciente y amoroso para con sus hijos en medio de la duda que ha invadido nuestras vidas. Ahora escucha la descripción de este versículo: pero enseguida, o sea, rápido, Jesús dio una respuesta. Les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman, no tengan miedo. Rápido acudió al rescate. En el momento en que ellos dudaron al grado de entrar en miedo, el Señor Jesús: hey, tranquilo, aquí estoy. Hey, tranquilo, no tengas miedo. Hey, tranquilo, yo soy. ¿No te pone la piel chinita cuando Jesús dice: yo soy? Porque cuando Jesús dice: yo soy, significa todo. No hay nada que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Eso es parte de una canción. Cuando Jesús dice: yo soy, no hay nada en tu vida que le pueda hacer frente. La duda no existe más, el miedo no existe más cuando Jesús dice: yo soy. ¿Cuál es el primer impacto que produce en nuestra vida la duda? Primero, se pierde el ánimo. Cuando tú dudas, lo primero es que: ay, no, es que si esto, es que mejor ya no lo voy a hacer. Es que si no salen bien las cosas, es que si no paso el examen, es que si no me va como estoy creyendo que me va a ir. Y viene el desánimo. ¿Y sabes cómo inicia Jesús cuando dice: e inmediatamente les respondió o les habló diciendo: tengan ánimo? ¿Sabes? Este es un mensaje para la eternidad. No era un mensaje para esa situación, es un mensaje para la eternidad, para los cristianos que estuvieron antes que nosotros, para los cristianos que estamos ahorita y para los cristianos que van a venir después. En medio de la duda, el Señor nos dice: tengan ánimo. Y tal vez muchas veces las personas toman y hasta han hecho memes, ¿no? Cuando dicen: no, pues estoy triste. No, no estés triste. Hoy estoy desanimado. No, pues ánimo. Y hacen memes como creyendo que, o sea, no, pues es que esas palabras no son mágicas, no van a solucionar nada. Posiblemente humanamente no,
Pero cuando Jesús habla, cuando dice ten ánimo, no solamente te dice ten ánimo porque sí, te dice porque hay todo un libro lleno de promesas y bendiciones que respaldan esas palabras. Y cuando dice yo soy, cuando Moisés estaba en aquel monte viendo la zarza arder, ¿se acuerdan que le dijo? ¿Y quién les voy a decir que me manda? Diles que yo soy, te ha enviado. Jóvenes, no hay un adjetivo calificativo en la lengua humana que pueda describir la grandeza de nuestro Señor. Él es. Él es. No hay una etiqueta que nosotros podamos ponerle a Dios para describir todo lo que Él es. Él es. Y ahora, ¿qué percepción tienes tú de Él? ¿De un diosito? ¿De un Dios que está a lo mejor peleando al mismo nivel que el diablo? Les voy a decir algo. Hasta en imágenes de Facebook no han visto la imagen donde está como Jesús y está el diablo ahí jugando unas vencidas. Jamás el enemigo está a la par de Dios, de nuestro Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás. Y es más, ni siquiera están peleando. Él ya fue derrotado. Lo único que Él quiere es que tú creas que Él está todavía peleando y que Él todavía está al control de tu vida, pero no, una vez que tú ya eres hecho una nueva criatura, renovado en Cristo, el que tiene el control de tu vida es el Señor. Y cuando la duda venga a tu vida, tú di: Señor, tú estás al control. No dejes que se convierta en miedo. No dejes que te aterre, porque te voy a decir algo. Cuando tú dejas que se convierta en medio, te enfocas tanto en la situación que tú crees que estás peleando por salir de ahí, pero la verdad es que no. Estás dando vueltas en el mismo círculo y no estás avanzando hacia adelante, no estás caminando hacia resolver ese conflicto. Y hace unos días leía, no sé en qué libro, la siguiente frase: si tú quieres experimentar a Dios en tu vida de una forma en que no lo has experimentado, viva tu vida de una forma para Él que no has vivido. El Señor está a tu alcance, el poder de Dios está a nuestro alcance, su sabiduría está a nuestro alcance. Pero si hemos experimentado el poder limitado de Dios en nuestra vida, es que posiblemente no hemos hecho cosas que no dan el extra de nosotros para nuestro Señor Jesús. En un ratito te voy a contar un testimonio. Yo soy. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Cómo lo reconoces? ¿Es la base de tu vida o es tu plan de emergencia? Cuando tienes un momento de duda, todo se determina por dos cosas. Si tienes una vida firme cristiana, la duda no te va a hacer, como dicen los memes, te va a hacer lo que el viento a Juárez. Nada. No te va a hacer nada en tu vida. Pero si tú no conoces a tu Señor, la duda te puede arruinar y destruir tu vida completamente. ¿Ok? Cuando Jesús habla, el universo entero, la creación entera, escucha a aquel cuyas palabras lo crearon. Penosamente, a veces su creación, la creación que Él amó, es decir, nosotros, no estamos dispuestos a escuchar su voz. De ahí la importancia de conocer su palabra, como lo mencionábamos hace un rato, para conocer lo que es Él, lo que somos en Él, para conocer su voz, sus promesas, su amor, su gracia, su bondad y su misericordia. El Señor tiene todo eso y más para todos y cada uno de nosotros, amigos. Finalmente, este versículo les dice: no teman. Cualquier duda, cualquier situación es nada frente a aquel cuyo poder es sempiterno, que es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, que no cambia y no hay sombra de varianza en Él. Alguna vez un joven me preguntó: oye, ¿y por qué Dios ya no hace los mismos milagros que hizo con los jóvenes antes? Como David, como Daniel, como esa generación, como Josué, como Gedeón. ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque hay pocos jóvenes hoy en día dispuestos a hacer lo que ellos hicieron para honrar al Señor. Por eso el Señor no tiene su poder escondido y limitado para sus hijos, lo tiene disponible, pero sus hijos tienen que buscarlo, tienen que encontrarlo y saber que ahí está para ellos.
Independientemente de cualquier situación por la que estemos pasando, Romanos 8:28 nos dice lo siguiente: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes? Muchas veces el Señor, vas a orar pidiendo un no y el Señor te va a dar un sí. Vas a orar pidiendo un sí y el Señor te va a dar un no. A veces el Señor simplemente va a callar. Pero ¿sabes por qué? Justo por las palabras de este versículo que acabamos de leer, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Si amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien, según el propósito al que has sido llamado. ¿Ok? Y con esto cerramos y concluimos esta parte del mensaje. Pero ahora quiero contarles un testimonio. La verdad es que no soy mucho de contar testimonios porque la verdad es que me da pena. Así como ven de extrovertido, me da a veces mucha pena porque siento que van a decir: ay, de seguro está diciendo eso y está alardeando y está haciendo eso. Pero el domingo, precisamente en nuestra tarde de adoración, y si me pueden ayudar con música para ir cerrando en esta parte, mis amigos de audio, por favor. El domingo, mientras estaba el mensaje mientras estaba el estudio de adoración, hubo un momento de testimonios. Hubo un momento donde se compartía con la iglesia, con los que estábamos congregados, el poder de Dios reflejado en la vida de cada uno, las maravillas que el Señor había hecho. Y decía el pastor: lo que Dios hace en nuestras vidas no es para quedarnos los callados, es para compartirlo con otros, para que sepan que tenemos un Dios grande y poderoso y milagroso. Saben, yo soy originario de un pueblo muy pequeño del estado de Guerrero. Crecí sin internet, crecí con televisión limitada, crecí sin computadora, cuando ya el mundo de las computadoras, bueno, después ya tuve una, pero crecí con muchas limitantes, ¿no? Y yo decía, y para allá voy, mi duda más grande era: Dios, ¿cómo voy a ser el proveedor de mi familia yo un día? Decía: Dios, ¿cómo le voy a hacer yo, que no tengo absolutamente nada, para un día poder mantener una familia o mantenerme a mí de perdida? ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Salí de mi pueblo, que no rebasa los 1,000 habitantes, donde todos nos conocemos, donde no esperas a lo mejor nada de nadie, pero cuando los hijos de Dios lo siguen, escuchan su consejo, cuidan su palabra, y aunque haya caídos, aunque haya desvíos en el camino, vuelven el camino y buscan y aceptan su corrección y trabajan para ser personas mejores, como lo fue mi caso, el Señor obra poderosamente en nuestras vidas. Te quiero contar mi testimonio de cuando egresé mi carrera, ¿no? Yo sentía que no sabía nada, que no había aprendido nada. Mi miedo más grande era: Señor, ¿y cómo le voy a hacer, no? Mi primer trabajo era un trabajo que me pagaban casi nada, que apenas me alcanzaba para sobrevivir. Pero en ese momento pasó algo curioso en mi trabajo. La que era mi jefa empezó con un poco de acoso. Empezó con un poco de acá y acá, ¿no? Y la verdad es que mis compañeros empezaron a decir: tú vas a avanzar y vas a subir bien rápido porque la jefa quiere ir contigo y que no sé qué, ¿no? Yo me sentía incómodo. No les voy a decir: me mantuve como un hombre perfecto e íntegro en todo momento. Jamás cedía nada. Pero de repente, en alguna ocasión llegaban momentos: ¿será? ¿Está muy grande?, decía yo. Cierto. Pero no. La forma de hacer las cosas para los hijos de Dios tiene que ser diferente a la forma de hacer las cosas que los que la hacen allá afuera. Yo tuve que renunciar a ese trabajo, literal, ya no aguantaba, era algo totalmente insoportable. En alguna de las ocasiones entré a una oficina, entra mi jefa detrás de mí, cierra la puerta, yo trato de escuchar y me agarra del saco y nada más escucho cómo truena. Lo tuve que llevar a arreglar, ¿no? Me sentía como José ahí, no es cierto. Pero saben,
en medio de todo ese momento, de toda esa incertidumbre, yo decidí honrar a Dios. Renuncié a mi trabajo confiando en que Él iba a ser mi proveedor. Después de eso, tuve un momento muy complicado, muy pesado, porque no tenía trabajo y no conseguía trabajo. Yo estaba esperando un trabajo, la respuesta de un trabajo, y quería yo que ya iba a llegarse el momento, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y recuerdo un consejo que me dio mi papá. Mi papá me dijo: hijo, las puertas que el Señor abre para sus hijos son las puertas que ellos tocan. Si no las tocan, no las abre. Su palabra dice: toca y se te abrirá. Y dije: sí, es cierto. Y yo me levanté donde estaba, porque les confieso que en mi pereza, si le puedo poner un adjetivo, me quedé esperando mi otro trabajo. Pero ya había pasado semanas, las semanas se convirtieron en meses, y eso se volvía terrible. Yo tenía que pagar renta, yo tenía mis gastos, yo tenía todo, y no tenía para nada. Y recuerdo que una noche busqué la hojita, pero no la encontré. Una noche, llorando en la madrugada, le entregué esa situación al Señor, porque me habían ofrecido otro trabajo, pero que pagaban menos en el trabajo de donde yo estaba. Y esa noche, con lágrimas en los ojos, hice mi presupuesto y se lo entregué al Señor. Me acuerdo que puse cantidad, tanto diezmo, tanto gastos de comida, tanto gastos de gasolina, tanto, y así desglosé. Al final me quedaban como 500 pesos libres al mes para mí, después de gastos. Yo decía, pero esa noche, con fe, se lo entregué al Señor. Le dije: Señor, no sé qué va a ser de mí, yo solo sé que tú eres mi proveedor. Señor, yo no sé cómo voy a sobrevivir con esto, pero voy a tener fe, voy a tocar esta puerta, y si esta es la que tú me estás abriendo, yo voy a entrar. Preparé mis papeles al siguiente día. Esto fue alrededor de hace 3 años. Preparé mis papeles al siguiente día, y estaba acomodándolos cuando me llaman del trabajo que yo estaba esperando, y me dicen: hola, Juan Carlos Romero, estamos llamando de tal lugar, estamos queriendo saber si todavía estás interesado en trabajar con nosotros. Y yo: sí. Entonces, en lugar de llevar mis documentos para donde yo planeaba llevarlos, los llevé para ese otro lugar donde yo estaba esperando todo, porque se lo entregué al Señor y le dije: Señor, yo dependo de ti. Pasó el tiempo. La verdad, en mi trabajo le he echado muchas ganas, he avanzado, he crecido, y yo veía cómo llegaban al lugar personas con apellidos, personas famosas, de hijos de a lo mejor los políticos más influyentes de aquí del Estado de México, y ellos eran los que ocupaban puestos y rangos altos. Y yo seguía ahí, yo: Señor, no. Estaba contento y agradecido por el Señor con mi trabajo, por supuesto, pero yo quería más. Y sabes, de repente se lo entregué nuevamente al Señor y le dije: Señor, estoy en tus manos. Y en diciembre del año pasado, 2022, hablé con mi jefe y me dice: en enero te vas a Houston como director de la oficina que tenemos allá. Y yo: gloria a Dios, gracias Dios, porque tú eres bendito. ¿Y qué fecha es? Marzo, ¿verdad? No, no es cierto. Dijo mi jefe: en enero te vas. Y yo: sí, en enero me voy. Me fui de vacaciones, regresé, y esperando, y nada pasaba, y nada pasaba. Y yo le decía: Señor, tú sabes el anhelo de mi corazón, Padre. Tú sabes cuánto yo quiero crecer y servirte, Padre. Yo a mis compañeros les he hablado de ti, y tomé una rutina de levantarme a las 3 de la mañana a orar. Yo lleno de dudas, estoy predicándoles de las dudas, pero yo estaba lleno de dudas. Y el día en que, después de esa serie de días donde yo me estaba levantando a las 3 de la mañana a orar, donde sentí que la noche anterior le entregué todo al Señor, y ese día me levanté con suelto, sin preocupación, sin estrés, sin nada. Ese día estaba echándome unos chilaquiles en mi oficina. Suena mi teléfono. Juan Carlos, mi jefe. Juan Carlos, ¿qué pasó, jefe? ¿Cómo estás, carnal? Bien, ¿tú? Todo bien. Oye, se arma, te vas de director a Houston. Y yo así: ¿cuándo? Ya. ¿Sabes? Te lo quiero contar porque
O te lo estoy contando porque el mismo Dios que yo sirvo, tú lo sirves. Porque las mismas dudas que tú has tenido, yo las he tenido. Pero yo tengo el mismo Dios poderoso que tú. Porque yo tengo el mismo Dios que hace milagros y que nada le puede hacer frente que tú. Estoy a unos días de irme para Houston. Posiblemente este sea mi último mensaje aquí. Pero todo es por la gracia de Dios. Porque cuando la duda invadió mi vida, yo lo que hice fue rendir mi vida al Señor y buscar su dirección y buscar su voluntad. Porque yo recuerdo como todas esas madrugadas a las 3 de la mañana, yo entregándole todo ese estrés y ese momento al Señor, le decía: Señor, que se haga tu voluntad. Yo decía: Señor, yo lo quiero, pero decía: Señor, que se haga tu voluntad. Ahora, les cuento esto porque quiero que conozcan y sepan la clase de Dios todopoderoso que tenemos. Que si Dios lo hizo con Josué, que si Dios lo hizo con David, que si Dios lo hizo con Gedeón, que si Dios lo hizo con Daniel, con esos jóvenes que entregaron y rindieron su vida al Señor, Dios puede hacerlo contigo. Entonces vamos a orar para dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tú has hablado a nuestras vidas y porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Ahora hemos aprendido y hemos recordado, Señor, que si hay momentos en nuestra vida que traen dudas, Padre Santo, tú eres más grande y tú eres más fuerte que esas dudas. Padre, que tú sigues siendo el Dios todopoderoso que estuvo en el principio, que estuvo en la era y en la etapa de cada uno de los tiempos, y el Dios que será eternamente, Señor Jesucristo, y que no hay nada que pueda hacer frente en contra de tu poder. Padre, no permitas que las dudas que lleguen a mi vida me lleven al miedo, o peor aún, que me destruyan, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo aconseje, guíe y redarguya nuestras vidas en esos momentos, para dar pasos hacia tu voluntad, para dar pasos hacia nuestra seguridad que eres tú. Gracias, Padre Santo, por tu palabra de esta noche. Te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias por este mensaje que hoy hablaste a nuestras vidas y nuestros corazones. Amén y amén.